Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Sean bienvenidos a esta sociedad de jóvenes para que podamos crecer en conocimiento y así poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, queremos orar para que el Espíritu Santo nos guíe al entendimiento de la palabra de nuestro Dios y podamos comprender este importante tema. Así que los invito a que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites reunirnos con los jóvenes y con los adultos en un culto de sábado en la tarde. Te pedimos, Señor, de que este estudio que vamos a tener de tu palabra sea dirigido por tu Espíritu Santo y que tu siervo pueda darse a explicar. Danos a todos sabiduría y conocimiento para que podamos comprender este importante tema que tiene que ver con verdad presente. Gracias, Padre, porque nos das este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, queremos reflexionar sobre un pasaje bíblico que encontramos en el libro de Daniel. Pero antes de eso quiero hacer una introducción. Quiero que me respondan qué dos cosas celebramos los adventistas del séptimo día este mes, el mes de octubre. Hay dos cosas que celebramos los adventistas. El 22 de octubre de 1844, ¿y qué otra cosa? ¿El surgimiento de qué? De la Reforma Protestante. Hermanos, ¿saben de que la iglesia adventista es una iglesia profética? Nacimos en armonía con ¿cuál profecía? Daniel 8:14. Noten qué interesante. El surgimiento de la iglesia adventista tiene que ver con una profecía daniélica. Por eso es que es un gran error. Yo me río cuando hay evangélicos, más que todos los católicos, dicen que la iglesia adventista es una secta. Pero saben, hermanos, que la iglesia adventista no es una secta. Somos una iglesia profética. Nació en armonía con una profecía de Daniel 8:14. El 22 de octubre de 1844 podemos decir de que es un pilar distintivo de la iglesia adventista. En efecto, Elena de White lo dice, que la purificación del santuario es uno de los 7 pilares del pueblo adventista. Tenemos 7 pilares. Y uno de esos es la purificación del santuario. Hermanos, cuando hablamos del surgimiento de la iglesia adventista, estamos hablando de un mensaje profético. Nuestro mensaje es profético. Noten que nuestro mensaje está basado en profecía bíblica, porque somos una iglesia profética. ¿Qué significa eso? Que predicar profecía es predicar evangelio. ¿Cuántos creen eso? Noten que tantos libros que hay en la Biblia y tuvimos que nacer en armonía con una profecía daniélica. Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Pero también en este mes se celebra el surgimiento de la Reforma Protestante. 31 de octubre de 1517 surgió la Reforma Protestante. ¿Saben qué es lo que dio inicio a la Reforma Protestante? ¿Saben qué es lo que dio inicio? Hermanos, hay un libro que se llama El conflicto de los siglos. Yo por eso siempre he dicho que el libro que más amo después de la Biblia es el libro Conflicto de los Siglos.
Para mí, no sé si para usted. Pero el libro que yo recomiendo leer después de la Biblia es el libro de Elena de White, El conflicto de los siglos. Saben que me he impactado que los sacerdotes católicos conocen más ese libro que muchos adventistas. Lo leen. ¿Saben quién es Elena de White? En el conflicto de los siglos está todo esto, hermanos. Lo que pasó el 28 de octubre de 1844 y el surgimiento de la Reforma Protestante. ¿Casualidad que en este mes se cumple? No. ¿Sabe, hermanos, que haciendo un estudio profundo de los paralelos proféticos de Dios, el movimiento milerita se levantó en armonía con la Reforma Protestante? ¿A quién usó Dios en el movimiento milerita para presentar los mensajes de 1843 y 1844? ¿A quién usó? A un granjero llamado ¿quién? Guillermo Miller, un granjero bautista. ¿A quién usó Dios para que iniciara la Reforma Protestante a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII? ¿A quién usó? A un hombre, a un monje católico llamado ¿cómo? Martín Lutero. Leamos, hermanos, el libro de Conflicto de los Siglos. Un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en una gran puerta de una iglesia en Alemania llamada la iglesia de Wittenberg. Estaba viendo en internet que esa puerta todavía existe. Es una gran puerta de madera y Martín Lutero ahí clavó sus 95 tesis. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Martín Lutero tuvo que clavar sus 95 tesis en una puerta de una iglesia católica? ¿Y por qué lo tuvo que hacer un 31 de octubre, donde también el mundo celebra ¿qué? ¿El día de qué? De Halloween. ¿Saben de que los católicos dicen de que Martín Lutero era brujo? Por eso que el 31 de octubre dicen ellos dicen así los católicos, que los protestantes celebran el día de la Reforma Protestante porque se celebra también Halloween. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Martín Lutero tuvo que buscar el día de Halloween para clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania? ¿Quieren saber la respuesta? Yo, como soy curioso, me puse a investigar por qué razón Martín Lutero tuvo que buscar una fecha del Día de las Brujas para clavar sus 95 tesis en una iglesia católica. Y la información que descubrí, hermanos, es muy interesante, hermanos. Estaba investigando que Martín Lutero era un músico y un teólogo, o sea, era una persona que tenía queso. ¿Sí? Dice la historia de que Martín Lutero sabía perfectamente bien de que un 31 de octubre mucha gente de toda Alemania iba a llegar a esa iglesia a comprar reliquias y las famosas indulgencias. Ahora, ¿por qué un 31 de octubre mucha gente iba a llegar a una iglesia a comprar reliquias y comprar indulgencias? Agarren esta información. ¿Qué día se celebra el Día de la Bruja? 31 de octubre. Pero Halloween, ¿saben de que es una fiesta de origen celta? En honor a un dios llamado Samhain, o Samhain, algo así se pronuncia. Para los celtas, esta fiesta duraba 3 días, desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. 3 días duraba la fiesta en honor a Samhain,
creada por los celtas, lo que se conoce hoy como Halloween, el Día de la Bruja. ¿Sabe qué es lo que hizo la Iglesia Católica? Por eso es que en la Biblia la Iglesia Católica, bueno, no lo dice textualmente, pero da las características. A la Iglesia Católica en la Biblia se le llama la Gran Babilonia, por las características. ¿Saben qué es lo que hizo la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que celebra la Iglesia Católica el 1 de noviembre y el 2 de noviembre? ¿El día de qué? De los difuntos, la víspera de los difuntos. Halloween es la víspera de todos los santos. O sea, la Iglesia Católica lo que hizo es fusionar y tomar la fiesta de Halloween y ponerle la fiesta o el día en honor a los difuntos. O sea que el Día de los Difuntos no tiene nada que ver solamente con México, porque en México celebran una fiesta en honor a los muertos, una fiesta mexicana. Pero es interesante que en Europa la Iglesia Católica en esta fecha también adoptó el Día de los Muertos el 2 de noviembre. Y Martín Lutero, noten qué inteligencia de Martín Lutero. Así quisiéramos que fuéramos nosotros inteligentes, pero para lo bueno, no para lo malo. Martín Lutero sabía de que el 31 de octubre iba a empezar la víspera de todos los santos, o sea, los difuntos que la Iglesia Católica les celebra, e iba a llegar a comprar indulgencias. Y Martín Lutero dijo, aprovechó clavar en la puerta esas 95 tesis. Era un gran rótulo, que eran 95 proposiciones. No estoy diciendo preposiciones, proposiciones. Y esas eran proposiciones porque Martín Lutero no quería salirse de la Iglesia Católica. ¿Saben qué es lo que quería Martín Lutero? Quería reformar a la Iglesia Católica desde adentro. Porque una de las grandes mentiras que la Iglesia Católica enseñaba es la mentira del purgatorio y las indulgencias. Hermanos, ¿saben qué es las indulgencias? ¿Quieren que les explique qué son las indulgencias? Se cree, y tiene lógica, hay cosas que quizás no están escritas, pero tiene sentido, tienen lógica. Se cree que la gran riqueza que tiene el Vaticano, el oro que tiene el Vaticano, se puede sacar de la pobreza al mundo entero 10 veces con el oro que tiene el Vaticano. Y se obtuvo de puro engaño de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era un pago que se hacía para el perdón de los pecados presentes, pasados y futuros. Se pagaba, o sea, que si usted quería cometer pecados entre 10 años, un ejemplo, pagaba $10,000 y usted podía pecar hasta el año 2025. Sí, ya estaba pagado. Y a través de las indulgencias, si usted tenía mucho dinero, podía sacar las almas del purgatorio a puro pago. Y dice la historia que había un famoso monje llamado Tisel. Dice que por todas las calles clamaba a gran voz que al solo caer la moneda en el cofre, el alma salía del purgatorio. La gente creía en esta mentira, y la gente con el deseo, la gente crédula y supersticiosa, con el deseo de sacar a sus familiares del purgatorio, pagaban grandes sumas de dinero a la Iglesia Católica. Imagínense, gran engaño. Y aún la Iglesia Católica enseña esta mentira del purgatorio. Saben de que hace poco escuché a un sacerdote católico. Yo no sé cómo es que la gente cree estas grandes barbaridades. Con razón dice Apocalipsis que Babilonia ha embriagado a las naciones con el vino de su fornicación. La gente está embriagada, no puede entender. Decía un sacerdote católico que decía, él estaba dando testimonio que en su vida como sacerdote había sacado a miles de almas del purgatorio. Terrible, hermanos. Y estaba diciendo, ¿qué tenemos que hacer para sacar almas del purgatorio? Él daba la clave para sacar almas del purgatorio. Imagínense. Gran engaño de la Iglesia Católica durante la Edad Media. No es extraño que Daniel diga en Daniel 8,
versículos 11 al 13, hablando del cuerno pequeño en sus dos fases, tanto Roma imperial como Roma papal. Daniel 8, versículos 11 al 13 dice: y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es este? Cristo. Este poder se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por el cual fue quitado el continuo sacrificio. En el hebreo solamente dice continuo, no dice sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra ¿qué? La verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Noten que esto es lo que hizo el Papa durante la Edad Media: prosperó, engañó a mucha gente. Este sistema persiguió al pueblo de Dios, se levantó contra Cristo. ¿En qué sentido? Al establecer un falso sistema de sacerdocio terrenal. Por eso sí que yo siempre he dicho que el sacerdocio católico romano es un ataque frontal al ministerio sacerdotal de Cristo que está oficiando en el santuario celestial. Según la Biblia, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Pero ¿qué es lo que decía la Iglesia Católica? Que antes de llegar a Cristo, para que Cristo perdone nuestros pecados, ¿dónde tenemos que confesar nuestros pecados primero? Al sacerdote. Este sistema echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Hay una pregunta y se responde en el versículo 14: hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Hermanos, cuando la Iglesia Católica celebra el Día de los Muertos, simplemente es la misma fiesta Halloween, pero disfrazada. El Día de los Muertos, el Día de los Difuntos. Por eso, hermano, yo siempre le he dicho, y algunas veces por ser muy directo y tajante cae mal uno, pero es mejor caer mal con los hombres y no con Dios. ¿Han visto ustedes, hermanos, que aún van a coronar a sus muertos el 2 de noviembre? ¿Cómo le podemos llamar a un hermano que todavía anda en eso? Que no le ha, ¿qué? No le ha amanecido. Noten cómo el diablo es astuto. A través de la Iglesia Católica dijo: esto del Día de las Brujas se oye muy espeluznante. Pongámosle otro nombre, pongámosle el Día de los Muertos. Noten qué astuto. La fiesta de Halloween se fusionó con el Día de los Muertos. Y Martín Lutero sabía que esa iglesia de Wittenberg en Alemania era una iglesia muy famosa, donde mucha gente iba a llegar a comprar las indulgencias y reliquias. Y Martín Lutero dijo: cuando la gente vaya entrando a la iglesia, van a toparse con este gran rótulo y por fuerza lo van a tener que leer. Las 95 tesis clavadas. Un 31 de octubre de 1517 se celebra la Reforma Protestante. Y saben, hermanos, hablando de protestantes, hay mucho material, hermanos, que estudiar sobre esto. Saben, hermanos, que los verdaderos protestantes somos nosotros, los adventistas. ¿Cuántos sabían ustedes de eso? Por eso es que Elena de White, cuando se refiere a los protestantes, dice protestantismo apóstata. Porque los que están afuera ya no son verdaderos protestantes. Nosotros somos los verdaderos protestantes. Usted me va a decir: hermano Rafael Díaz, explíqueme, siento algo confuso lo que está hablando, explíqueme mejor. Aquí va la información, agárrenla. ¿La van a agarrar? ¿Sí? Así como son buenos para agarrar los chismes, también sean buenos para agarrar la información. ¿Ah? Oigan bien, hermano. ¿Qué predicaban los reformadores? Como Martín Lutero, Wycliffe, este famoso Tyndale que tradujo la Biblia al inglés y que por eso lo mataron en una hoguera, Eurículo Singlo,
el que contradijo la misa, Juan Hus, Jerónimo, Calvino. ¿Sabe qué es lo que predicaban? ¿Quieren saber qué es lo que predicaban? Predicaban que a la esposa hay que despertarla en la mañana con mariachi. ¿Saben quién dijo esa herejía en las redes sociales? ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Quién predicó eso? ¿Sí? ¿Saben cuál es el mensaje de Martín Lutero? Todos los reformadores apuntaban al papado como el anticristo de la profecía. O sea que estos reformadores predicaban pura profecía. Martín Lutero decía: el cuerno pequeño es el papado como sistema político religioso. Leen El conflicto de los siglos. Y también decían: la ramera de Apocalipsis 17 es la Iglesia Católica Romana. Y la silla donde se siente el Papa es la silla del anticristo en Roma. Ese era el mensaje que predicaban los reformadores. Porque los reformadores sabían perfectamente bien que al seguir la hilación de la historia profética y de los imperios que existieron en el mundo, el cuerno pequeño daba por las características con el papado. O sea que los reformadores estaban muy de acuerdo que el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8 era el sistema papal. Pregunto, ¿qué iglesia en esta tierra enseña lo mismo? ¿Qué iglesia enseña lo mismo? Que el cuerno pequeño es la Iglesia Católica y el papado. ¡Nosotros! Pregúntele a un pentecostal o a un bautista del séptimo día o a un de los testigos de Jehová o de la iglesia Lin allá afuera, de cualquier iglesia, vaya a preguntarle, mire, dígale usted, ¿y quién es ese cuerno pequeño de Daniel 7? ¿Sabe qué es lo que le van a decir? ¿Quién es? Antíoco Epífanes, un rey griego que existió antes de Cristo. ¿Y quién es la ramera? Pregúntenle ustedes. Esa ramera es Israel. ¿Se dan cuenta? Y la bestia, Nerón. O sea que las iglesias protestantes que existen hoy en día se alejaron de la reforma al adoptar un método de interpretación profética errónea. ¿Saben que nosotros somos los verdaderos protestantes? Porque seguimos la línea de la reforma protestante. ¿Sabe, hermanos? Suena algo orgulloso decir: los adventistas somos los únicos protestantes historicistas. Las demás iglesias evangélicas saben que se han convertido en futuristas. Saben de que si usted le pregunta a un protestante: ¿qué es eso del anticristo? ¿Qué es eso de que los 1260 días? Yo lo he hecho y he platicado. ¿Saben qué es lo que dicen? Eso del anticristo es un hombre apuesto y carismático que se va a sentar en el trono de David allá en el tercer templo que los judíos están reconstruyendo. Noten cómo el diablo está engañando a los protestantes. Y dice así: ese anticristo va a asediar a los judíos por 3 años y medio, mejor dicho, por 7 años. Y antes de esos 7 años, la iglesia va a ser raptada para no sufrir la tribulación del anticristo. O sea que los protestantes se alejaron por completo de la reforma. Yo siempre he dicho que si los reformadores estuvieran vivos, se murieran de un gran infarto al ver cómo las iglesias protestantes se alejaron por completo de la reforma. Si en verdad nosotros quisiéramos llamarnos protestantes, somos los verdaderos protestantes, porque nosotros seguimos la reforma, somos historicistas como los reformadores, y también somos un pueblo que exalta
las profecías bíblicas como lo hacían los reformadores. Quiero leerles una cita que está en el libro Historia de la Redención, página 370, párrafo 2. Esta cita es impresionante, hermanos. Historia de la Redención, página 370, párrafo 2. Noten cómo Elena de White dice: Lutero y sus colaboradores llevaron a cabo una noble tarea en favor de Dios, pero como salieron de la Iglesia Católica, como habían creído ellos mismos sus doctrinas y las habían defendido, no se podía esperar que descubrieran de un golpe todos sus errores. Su obra consistió en quebrantar las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo. En otras palabras, gracias a quién tenemos una Biblia en la mano. Dígame, ¿gracias a quién? A Martín Lutero. Y saben, hermanos, que en una entrevista, en una catequesis, el Papa Francisco lo confesó, que el mundo conoció la Biblia no por la Iglesia Católica, sino por Martín Lutero. Y lo corrobora Elena de White. Pareciera como que el Papa Francisco lee los libros de Elena de White. Y dice: su obra consistió en quebrantar las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo. Pero habían importantes verdades que no descubrieron. ¿Cómo, hermanos? O sea que Martín Lutero no descubrió muchas verdades. ¿Cuáles verdades no descubrió? Y graves errores a los que no renunciaron. La mayor parte de ellos, o sea, de los reformadores, continuaron guardando el domingo junto con otras festividades católicas. Es verdad que consideraron que su observancia no se basa en autoridad divina alguna, pero creyeron que había que guardarse por ser un día de culto generalmente aceptado. Hubo algunos de ellos, o sea, los reformadores, sin embargo, que honraron el sábado del cuarto mandamiento. Entre los reformadores de la iglesia debe darse un lugar de honor a los que levantaron para vindicar una verdad generalmente ignorada, incluso por los protestantes. Es a saber, los que sostuvieron la validez del cuarto mandamiento y la obligación de guardar el sábado de la Biblia. Cuando la Reforma rechazó las tinieblas que habían reposado sobre la cristiandad, aparecieron en muchos lugares los observadores del sábado. ¿Saben, hermanos, quién fue el primero que descubrió el sábado en el movimiento milerita de los pioneros? ¿Saben quién fue? Porque recordemos, hermanos, que más de 1260 años el papado echó por tierra la verdad. Vimos en Daniel. La Reforma lo que hizo es rescatar muchas verdades, no todas. Pero más adelante se levanta el movimiento milerita en la década de 1843 y 1844. Rescató verdades. Y después se levanta la Iglesia Adventista en el año de 1863 para seguir rescatando muchas verdades que la Reforma no rescató, ni que el movimiento milerita tampoco rescató. Cada uno cumplió su misión. Los reformadores, el movimiento milerita y más tarde la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Saben quién fue el primero que descubrió la verdad del sábado? ¿Quieren saber, hermano? Hermanos, por favor, estudiemos historia. Hay un libro, hermanos, que yo lo tengo en digital, que se llama Portadores de Luz. Tiene una información pero masiva ese libro, hermanos. Terrible, hermano. ¿Saben quién fue el padre del sábado? Era un capitán llamado José Bey o Joseph Bey. Fue el que descubrió la verdad del sábado. Por eso es que en la historia adventista se le conoce como el padre del sábado. Noten que la Reforma sigue hasta el final. Y hay una cita del Espíritu de Profecía. Noten cómo dice. Esta cita me impacta lo que dice. Conflicto de los siglos, página 138, párrafo 2 dice: la Reforma no terminó como muchos lo creen. Al concluir la vida de Lutero,
tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Pregunto, hermanos, ¿cuál es el mensaje que completa la reforma protestante y el movimiento milerita? ¿Cuál es el mensaje que completa la reforma protestante? Los mensajes de los tres ángeles. ¿Saben, hermanos, que en los mensajes de los tres ángeles está contenida toda la doctrina que la Iglesia Adventista predica? La reforma pro salud, el sábado, la ley de Dios, el estado de los muertos, el juicio preadvenimiento. Todo ahí está. La segunda venida de Cristo. Todo. Ahí está contenido en los mensajes de los tres ángeles. Y dice, Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy, sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Saben, hermanos, que yo me siento orgulloso, pero al mismo tiempo con una gran responsabilidad. Nosotros, como Iglesia Adventista, somos la iglesia que completa la reforma. ¿Y saben quién la va a coronar? Según la cita, porque es hasta el fin del mundo. ¿Quiénes van a coronar la finalización de la reforma protestante? En Apocalipsis hay un grupo selecto. ¿Cómo se le llama? ¿Quiénes? Los 144,000. Hermanos, por esta razón nosotros hoy en este mes celebramos dos fechas importantes para el pueblo adventista. El gran chasco de 1844, que no fueron los adventistas que hicieron eso, fueron los mileritas. Aunque nosotros no existíamos como iglesia, pero somos producto de un chasco. Pero saben que todo eso estaba profetizado, que iba a haber un chasco. En otro tiempo, hermanos, vamos a hablar de los chascos del santuario. En el santuario hay chasco. ¿Saben, hermanos, que el chasco de 1844 está profetizado en Apocalipsis 10? Dios tenía un propósito. Y gracias a esa equivocación, en el evento, no en la fecha profética, se volvió a reestudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis y se descubrió por nuestros pioneros de que Cristo, el 28 de octubre de 1844, no era que venía a la tierra, sino que iba hasta ¿dónde? Hasta el anciano Elías. ¿A qué? A iniciar el juicio preadvenimiento. Así que Dios, a través de la iglesia, lo anuncia en esta tierra, a través de los mensajes de los tres ángeles, la hora del juicio que ha llegado. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayan comprendido esta información que tiene que ver con historia. Y otra vez que alguien nos diga que nosotros celebramos el Día de las Brujas por celebrar el 31 de octubre, el Día de la Reforma, dígale usted por qué nosotros celebramos ese día. Porque Martín Lutero escogió un día pagano porque la Iglesia Católica en ese día iba a vender muchas indulgencias. Y Martín Lutero aprovechó esa fecha para que la gente pudiese leer ese gran rótulo clavado en esa gran puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.